Buen día, chicos. Lo que vamos a hacer ahora es un repasito de las fórmulas de área y perímetro de figuras planas. ¿Sí? Un cuadrado, rectángulo, triángulo, trapecios, rombo y romboide y polígonos regulares. Muchas de estos ya lo vieron el año pasado, quizás en la primaria, así que únicamente lo que voy a hacer es un repaso de las formulitas. Bien, cuando ustedes tienen un cuadrado, la característica es que sus cuatro lados son iguales. Entonces, para calcular el área, lo único que tienen que hacer es lado por lado. ¿Sí? Obviamente, cuando calculan el perímetro, tienen que sumar sus cuatro lados. ¿Sí? El perímetro siempre es el contorno de la figura que estaban calculando. Entonces, L más L sería 4 veces L. Y el área sería L por L. ¿Sí? Los pasos, supónganse que yo les digo, bueno, el cuadrado tiene como lado 3 centímetros. Bien, entonces ustedes plantean que el área sería 3 centímetros por 3 centímetros. ¿Sí? Este paso lo quiero ver en los ejercicios que les voy a dar. 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Cuando ustedes calculan el área, siempre la unidad va al final, va el número, la unidad, y la unidad tiene que ir al cuadrado. Metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, lo que sea, pero la unidad tiene que estar al cuadrado. ¿Por qué? Porque centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. ¿Sí? Estos pasitos tienen que estar. No me pongan directamente el resultado, no. Háganme mínimamente este paso que es el reemplazo en la fórmula. Bien, en el rectángulo la característica de sus dos lados opuestos, ¿sí? Este lado es igual que este y este lado es igual que este, son paralelos, ¿sí? Este lado es paralelo a este, obviamente este lado va a ser paralelo a este. Para calcular el área también es la base, ¿sí? La base que sería el valor B por el valor A, o A por B, que es lo mismo. Y el perímetro sería 2 veces A más 2 veces B. Ese es el perímetro. Después tienen el triángulo. El triángulo tiene una clasificación por lados y una clasificación por ángulo. Por lados depende si los lados son iguales o no. O sea, si tienen 3 lados distintos se llama escaleno. Si tienen 2 lados iguales se llama isósceles. Si tienen 3 lados iguales se va a llamar equilátero. Y después una clasificación por ángulo, donde si ustedes tienen un ángulo de 90 grados, por ejemplo este que estaba acá, se llama ángulo recto. Si tienen un acutángulo, todos los ángulos son menores a 90 grados y obtusángulo donde tienen un ángulo mayor a 90. Para calcular el área, la fórmula es la misma. Es la base por la altura, ¿sí? Que va a ser este segmento, dividido 2. En un rectángulo, en un triángulo rectángulo, sería la base por la altura, que coincide con uno de los lados, dividido 2. O este, que es un obtusángulo, porque tiene un ángulo mayor a 90, sería la base por la altura está afuera, dividido 2. La fórmula es siempre la misma. Después, cuando calculan el perímetro, tienen que sumar sus 3 lados. Bien, el trapecio tiene 4 lados, donde 2 de ellos son paralelos entre sí. ¿Sí? En realidad lo que quiere decir que son paralelos entre sí, que sus bases, esta es una base, esta es la otra, son paralelas, nunca se van a juntar. Una es la base mayor, ¿sí? Y la otra es la base menor. Para calcular el área, ustedes tienen que sumar las dos bases. Este paso lo van a tener que hacer entre paréntesis, ojo porque a veces no ponen el paréntesis, entonces ahí les sale mal la cuenta. Entonces suman sus dos bases, después lo multiplican por la altura es el segmento que va entre las dos bases. Acá tenemos la altura, en este triángulo, trapecio rectángulo, la altura coincide con uno de los lados, ¿sí? Se multiplica por la altura y después se divide en 2. Todos estos datos siempre van a estar en los ejercicios que les voy a dar. Bien, el perímetro, la suma de sus 4 lados, ¿sí? Es el contorno de la figura, son el perímetro. Después tienen el rombo, donde sus 4 lados son iguales y sus ángulos son iguales, o sea, este ángulo es igual que este y este ángulo es igual que este. Y las diagonales van de los extremos, ¿sí? Esta es una diagonal y este sería la otra diagonal.
Una es menor y la otra es mayor. A veces pueden ser que midan iguales, no siempre pasa en los rombos. Y el área, está acá, es diagonal por diagonal dividido 2. ¿Sí? Esto significa que se divide en 2. Se multiplican las dos diagonales y se divide en 2. El perímetro, como los cuatro lados son iguales en un rombo, los cuatro lados son iguales, entonces únicamente ustedes multiplican 4 por el valor que va a medir el lado del rombo. El romboide es como más alargadito, donde este lado es igual que este y este lado es igual que este. ¿Sí? La fórmula de área es la misma, diagonal por diagonal dividido 2. Y para calcular el perímetro se suma su contorno, es decir, 2 veces A más 2 veces B. Después tienen los polígonos regulares, que la característica es que todos los lados son iguales. ¿Sí? Si tiene un triángulo sería el equilátero, sus 3 lados son iguales. Un cuadrado tiene 4 lados iguales. Si tengo un polígono de 5 lados se va a llamar pentágono. Si tengo 6 lados, hexágono. Si tengo 7 lados iguales, heptágono. Si tengo 8 lados iguales, octágono. Si tengo 10 lados iguales, decágono. Y si tengo 12, en realidad me faltó ahí en el medio el 11, dodecágono. Y ahí van a encontrar muchos más. Vamos a trabajar con estos nada más. Bien, para calcular el área, yo acá puse, supónganse, un hexágono, ¿sí? Tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apotema va desde el centro a la mitad del lado. ¿Sí? Eso se llama apotema. Este segmento que va del centro a la mitad de este lado se llama apotema. Entonces, todos lados tienen apotemas. El área va a ser número de lados, ¿sí? La cantidad de lados que ustedes tengan en ese polígono, por lo que mide cada lado, por la apotema dividido 2. ¿Sí? Supónganse que ustedes tienen un pentágono, vamos a poner número de lados, 5 lados. ¿Sí? Estoy haciendo un pentágono. Lo que mide cada lado, vamos a poner que cada lado mida 3 centímetros. ¿Sí? Supónganse que la apotema mida, no sé, 2 centímetros. Entonces, para calcular el área, ¿cómo harían? Número de lados, es decir, 5 lados. Por lo que mide cada lado, es decir, 3 centímetros. Por la apotema, que en este caso mide 2 centímetros, dividido 2. Entonces, el área que sería 5 por 3, 15, 15 por 2, 30, dividido 2 me va a dar 15 centímetros cuadrados. Acuérdense de poner centímetros cuadrados. Eso es todo. Mini repasito, me quedó lo que era circunferencia, pero después se los agrego.